Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está? Gracias por acompañarnos. Estoy pensando, ¿no?, en estos días que los límites están cada vez más difusos o cada vez se van corriendo un poquito más, valga esta casi redundancia. Y me detuve en la división de poderes. La división de poderes, en el buen sentido de la palabra, quiero que se interprete esto. Cuando se creó, que no vamos a hacer tanta historia ahora de esto, no vamos a ir tanto para atrás, pero cuando los intelectuales crearon la división de poderes, lo hicieron basado en la desconfianza. Sana desconfianza, quiero que se interprete. ¿Por qué? Porque un poder controla al otro y un poder controla al otro, y dentro de lo que es la división de poderes, el poder judicial es el más independiente de los tres división de poderes. Digo, de lo que es el ejecutivo, el legislativo y el judicial, aparte. Pero está basado en la sana desconfianza, que un poder controla al otro, el otro controla al otro, y es lo que corresponde. O sea, y lo bien entendido en un Estado de Derecho como la gente. Vamos a decirlo de este modo, así se entiende. Pero pareciera que hoy esto no es así, porque un poder, desde hace mucho tiempo esto viene, un poder quiere fagocitar al otro y ponerse por encima del otro, y no es así. No es así, a tal punto que cuando se llegan a los límites de la invasión de territorio, porque es una invasión de territorio, deja de funcionar un Estado de Derecho bien entendido. Pero hoy, cuando a mí no me conviene, invado a un poder. Si mañana no le conviene al otro, invade otro poder. Y así no es la cosa, porque ya lo vamos a hablar con el entrevistado de la noche de hoy. Si vamos a hablar del Poder Judicial, las leyes y lo que se dictamina es general, no es para una persona, focalizado en una persona o focalizado en otro para perjudicarlo. No, es general, es para todo lo mismo, lo dice nuestra Constitución Nacional y lo digo con sentido de pertenencia. Entonces, vayamos al origen de la cosa para que no se malinterprete y que la política no quiera la política o la conveniencia de algunos en particular en invadir algún territorio. Bien, en esto vamos al invitado de la noche de hoy, punto. Hasta acá vamos al invitado de la noche de hoy. Hoy va a estar con nosotros Osvaldo Egui, abogado, y vamos a hablar, entre otros puntos, de lo que es el día después de Cristina Fernández, o de la expresidente, como le quiera llamar. Hubo un fallo y hoy está con esta realidad, 6 años en prisión, domiciliaria, lo que ya conocemos, pero al día después, tobillera, visitas que no quiere que se restrinjan y la justicia restringió visitas como corresponde. Pero bueno, ya lo vamos a hablar con Osvaldo Egui esto, y a la vez, entre otros puntos de esto, vecindad, falta de empatía, esto es lo que vamos a hablar por una parte, y por otra parte vamos a hablar de algo muy anunciado, con muchos proyectos que van y que vienen, pero que siempre quedan en lo discursivo,
que es la reforma del Código Penal. Y esta es la propuesta que vamos a compartir con usted en la noche de hoy. Pausa para después entonces sí comenzar con Osvaldo Egui. Ya volvemos. En Almirante Brown lanzamos la telemedicina, un sistema que permite realizar consultas médicas, clínicas pediátricas y salud mental, virtuales y gratuitas, las 24 horas, los 7 días de la semana, sin necesidad de trasladarse. Acceder es fácil y rápido. Podés ingresar instalando la app Brown Previene o a través de la web de nuestro municipio. ¿Ya conoces el portal Avellaneda? Si sos vecino o vecina de nuestra ciudad, vas a poder recibir tu boleta digital y pagar la tasa de servicios generales, las patentes de autos o motos y los derechos de cementerio de forma online y con cualquier billetera virtual. Es rápido y cómodo para vos. Además, reducimos el uso de papel y cuidamos juntos el medio ambiente. Ingresá y registrate en portalavellaneda.mda.gov.ar. 10 años sin pagar nada. Queremos que traigas tu empresa a Esteban Echeverría, la mejor ubicación y algo que no te ofrece nadie. 10 años sin pagar nada, para que no pares de crecer. Esteban Echeverría, un municipio ordenado para seguir creciendo. Bien, y como anticipamos, estamos comunicados con Osvaldo Egui. Osvaldo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Gracias por atendernos. Gracias, Jorge, por el espacio, esta oportunidad y la confianza de siempre. Bueno, no, muchas gracias a vos. Osvaldo, bueno, hay un tema complicado, ¿no? Acá, que es el día después de lo que fue la condena de Cristina Fernández. Y hay tantos temas dando vuelta, dejando de lado pasionismo, ¿no? Tobillera sí o no, los vecinos, el balcón. Bueno, ahora limitación por parte de la justicia de las visitas que van a ser limitadas. Bueno, jurídicamente, ¿no? Vos que sos un tipo de derecho y un tipo metido en todo esto, digo, ¿qué corresponde, qué no corresponde? La justicia general, entiendo, y es para todos igual, ¿no? Pero bueno, ubicarnos un poquito, a ver. No, tengamos en cuenta esto que vos decís, que es una realidad. No estamos hablando de privilegios, estamos hablando de una detención con un beneficio de prisión domiciliaria solamente por el tema de edad. Entonces, sacando esta cuestión a un costado, Cristina Fernández de Kirchner debería estar en un penal, es decir, en Seiza. Pero por su edad, la justicia le otorga el beneficio de una prisión domiciliaria. Eso no quita que sea beneficios, es decir, bueno, acá entra cualquiera, salgo al balcón, interfiero con la vida cotidiana de los vecinos, porque en ese caso sí va a intervenir la justicia, va a decir, señor, momento, su clienta no está cumpliendo con las disposiciones del sistema penitenciario y con lo que ordena el órgano jurisdiccional, en este caso el tribunal, para lo cual se tiene que someter a las directivas durante estos 6 años de prisión que está cumpliendo con un beneficio, pero ajustado a derecho, que es lo que dispone el tribunal, en este caso el juez. Claro, porque en esto vemos, Osvaldo, ¿no? Más allá, como dije hace un momento, del pasionismo y de muchas cosas que vivimos hoy. Digo, no tener empatía, esto es grave, ¿no? De la militancia, llamarle, o de aquellos fervorosos, de no tener empatía con los vecinos. Vimos casos extremos de vecinos. Uno, que fue público, que no podía salir a hacerse la diálisis, y todo esto que ya conocemos. Digo, ¿cómo puede ser esta falta de respeto, ¿no? Y falta de empatía justamente en esta situación límite? Yo creo que es una cuestión de construcción social que viene de hace mucho tiempo, en esto que en otras oportunidades lo hemos hablado, Jorge, ¿no? Esto de creer o no creer en la justicia. Bueno, los fervorosos de siempre no se ajustan a esa creencia donde hay un tribunal que dio una sentencia
y que estuvo a derecho, es decir, cumplió con todas las etapas de un proceso y ahora no es me creo o che, esto no puede ser así, aquellos son mafiosos, aquellos están fuera de la ley, ya lo vamos a ir a buscar, vamos a destrozar todo y lo único que me interesa es una persona a la cual le creo y es tan correcto que le crea ahora. Ojo, estamos frente a una disposición, a una sentencia dentro del marco jurisdiccional que hay que cumplir. Y ese cumplimiento no puede afectar los derechos de otras personas, en este caso de los vecinos. No lo pueden afectar, porque si eso pasara, la justicia va a tomar otras medidas que son más gravosas para la condición de detención, en este caso, de la ex presidenta o ex vicepresidenta de la Nación. Por eso yo creo que la vicepresidenta dice, bueno, acá no vengan más, vayan a Parque Lezama, porque la verdad van a terminar perjudicándome y este beneficio de edad de cumplir una condena de 6 años, que tampoco tengamos en cuenta que es mucho, porque a las 2/3 partes tal vez pueda pedir algún tipo de beneficio anexo, no estamos hablando de 6 años en cumplimiento efectivo, pero en definitiva si esto genera más perjuicio para los vecinos y para el orden público que tiene que quedarse en la vida cotidiana, más allá de estar detenida en su domicilio, bueno, la justicia puede disponer el traslado o a otro domicilio si es que le da ese beneficio o directamente a un penal para que termine la condena, ¿no? Y vamos a hablar de alternativas, Osvaldo. A ver, de no respetar justamente las normas o lo que la justicia dictaminó, ¿qué puede pasar? O sea, vamos a ver para orientarnos. O sea, ¿puede ir a Ezeiza? ¿No puede ir a Ezeiza? Claro. Puede ser que vaya al Calafate, su lugar en el mundo, como siempre dijo. O sea, ¿cuáles pueden ser las alternativas que puede llegar a tomar la justicia? La justicia la va a tomar en tanto y en cuanto, digamos, no sea concordante con lo que se dispuso en la sentencia. Es decir, estamos frente a una persona que está detenida, está presa, porque no podemos confundir la detención con una aprehensión, con una demora, con estar preso. Acá estamos hablando de una persona que está presa, no detenida. No está proscripta, no está dentro de un marco de que yo escuché en algún momento dado, de preso político, no, cumplió con las etapas, tuvo su momento de defensa como lo tiene cualquiera. Ahora, si eso no se cumple y altera el orden público, la justicia tranquilamente puede dictaminar que vaya a Ezeiza a cumplir la condena. ¿Por qué? Porque no se están respetando las condiciones de detención como lo haría cualquier detenido. Yo no puedo, si estuviese en un penal, yo no puedo decir, bueno, vení Jorge cuando quieras, vengan todos mis amigos cuando quieran. No. Tengo que tener el periodo de visita, tengo que pedir la autorización, tiene que ser requisados quienes entran. Bueno, imaginemos dentro de ese marco del cumplimiento de una condena dentro de un penal, cuántos beneficios tiene Cristina Fernández de Kirchner cumpliéndola en su propio domicilio. Lo único que tiene que hacer, por ejemplo, es pedirle a la justicia y darle la lista de quiénes van a ir a visitarla. Más allá de que los médicos, los abogados y los familiares directos pueden entrar las veces que quieran. Ahora, si no se cumple eso y encima se altera el orden público, tranquilamente la justicia puede tener la alternativa de decirle, señora, vaya a Ezeiza a terminar de cumplir la pena, pues yo tampoco la puedo andar persiguiéndola digamos, ni sometiéndola a ciertas cuestiones de discusión que ya están dadas en la sentencia de hace unos días, ¿no? O hace unas semanas. Que siempre pienso, Osvaldo, y creo que lo hablamos con vos en alguna otra oportunidad, lo más pesado para una persona que está presa no es quizás tanto la pena como si el olvido, ¿no? Porque vos fijate que después de un lapso de tiempo, sea la persona que fuere, lógicamente que va cayendo como en un olvido y me parece que eso es lo más pesado para aquella persona que lo está pasando. Ahora, ¿por qué se cambian tanto los conceptos? O sea, que vos mencionaste recién y es así, como vos decís, preso político, proscripto, y en realidad este juicio, como digo siempre, que lo hablaba con alumnos míos, ¿no? de la carrera de periodismo justamente, fueron 17 años, 3 instancias distintas tuvo. O sea, que hubo posibilidades de demostrar inocencia, diríamos, y sin embargo llegamos a esta realidad.
y estamos dentro de un marco de garantías constitucionales que se han cumplido, es decir, hay un juez de garantías que da la fe de que no se han violado ningún tipo de garantías dentro de lo que es el proceso, que como bien decís, llevó 17, 20 años, pongámosle, 20 años en una justicia donde nos deberíamos preguntar si tanto tiempo llega a ser justicia o no. Y yo creo que el ostracismo de bichos políticos como lo es Cristina Fernández de Kirchner, bichos políticos en el sentido de animales políticos, porque digamos, tienen la esencia política tatuada en la piel, creo que es muy fuerte, ¿no? Y la desvirtualización radica en eso, en siempre mantenerse en la vorágine o en la palestra de las cuestiones para no precisamente caer en el olvido y dejar de ser lo que en verdad quiero seguir siendo, el balcón, ¿no? El balcón donde quiero seguir siendo protagonista, pero también la sociedad tiene que seguir y el mundo sigue, para lo cual la desvirtualización, yo soy muy crítico, ¿no? de la sociedad argentina en esto. Parecería que es todo igual y en definitiva no es todo igual. Hay conceptos diferentes y hay que entenderlo. Después que haya gente que no lo entienda o haya gente que intente vulnerar permanentemente los conceptos jurídicos, que son los más peligrosos porque crean fuente de derecho siendo una costumbre errática dentro de la sociedad, bueno, estamos frente a desvirtualizaciones y caemos en la teología de creer en no creer en un sistema de derecho que nos rige a todos por igual. Tal cual, tal cual. Bueno, esperemos que todo esto lleve a una situación de tranquilidad y, como vos dijiste y estamos comentando en este momento, digo, de respetar las normas, de respetar lo que dice la justicia y que todo se encamine como tiene que ser. Otro tema, Osvaldo, que quiero hablar con vos, que sabemos que estás muy compenetrado con esto. Reforma del Código Penal. Tanto se habla, edad de imputabilidad, bueno, los menores, bueno, quizás se mezcla todo esto, pero es necesario cambiar estas normas. ¿Por dónde empezar? Porque todo queda en lo discursivo, por lo pronto hasta hoy, pero en la práctica nada se llevó a cabo. Es una gran pregunta la que vos hacés, ¿no? Yo creo que es muy difícil de contestar, porque ¿por dónde se empieza? Hay tanto que analizar y tan peligroso es en una Argentina como la que estamos viviendo hoy, de tocar algún hilo dentro de la inimputabilidad de un menor. Yo creo que hay muchas cosas que prolijar en el camino previo, ¿no? ¿Cuál va a ser la función del Estado respecto de esa ley? Porque la ley por sí sola es un libro escrito que marca sanciones ante incumplimientos o ante hechos o acciones antijurídicas. Pero si yo tengo la ley y no tengo ningún mecanismo de prevención, ¿cuál es el resultado? Vamos a llenar las cárceles más allá de que sean privadas, públicas o lo que sea, de menores. Pero ¿cuál es la finalidad del cambio del Código Penal? Disminuir el delito, que no haya delito. Ahora, si nosotros nos fijamos de un lado de la página, pero nos olvidamos de leer la otra, bueno, no vamos a entender mucho cómo es la película. Vamos a ir al cine y no vamos a entender de qué trata el argumento. Bueno, esto más o menos pasa por lo mismo. Tiene que ser un trabajo conjunto entre la política, el Estado, el Poder Judicial y también una organización respecto de cómo va a actuar el sistema penitenciario federal, porque la finalidad que marca el artículo 18 de la Constitución es la reinserción del detenido. ¿Cuál es? ¿En qué nos vamos a convertir? ¿En la reforma penal donde vamos a hacer punibles a menores de 11 años? Porque el hecho delictivo cada vez se va ayornando a la necesidad, ¿no? Si la justicia te dice que un menor de 14 años va a ser punible, bueno, que salgan a robar los menores de 11. Y mañana vamos a empezar a discutir la punibilidad de gente de 11 años. Pero ¿cuál va a ser la finalidad? ¿Que siga habiendo delitos o solamente el asustar con alguna reforma que no va a tener ningún tipo de reparo ni funcionalidad efectiva y empírica dentro de lo que es la sociedad? ¿Qué estamos discutiendo? Porque en definitiva las cárceles hoy no cumplen con ningún tipo de esta finalidad, no cumple con la reinserción. El ser punible y bajar la edad de imputabilidad tarda mucho más en ser ley para lo que es el hecho delictivo hoy, tan dinámico y tan, digamos, con tantas capas de transformación donde no sabemos dónde apuntar. ¿Dónde empezamos? Bueno, ese es el tema, ¿no? Esa es la pregunta. ¿Dónde empezamos? Bueno, empezaremos por defendernos con las armas de libre acceso.
donde un arma se va a poder comprar en un supermercado según el Poder Ejecutivo, no lo sé. ¿Se va a poder combatir bajando la edad de imputabilidad? No lo sé. ¿Con mejores cárceles? No lo sé. ¿Con mejor preparación del servicio penitenciario? No lo sé. Y no lo sé por una razón, porque no se ponen de acuerdo ningún dirigente político, ningún partido político. Entonces, eso es lo que me da la falta de seguridad jurídica ante la resolución que debe llevar adelante la política y los dirigentes políticos para que yo salga de mi casa como vos con cierta tranquilidad, más allá de la punibilidad o no. Tiene que bajar el delito y tenemos que vivir seguros. No sé cómo lo van a resolver, pero el Código Penal, por el Código Penal, no va a ser magia. Tiene que haber un trabajo conjunto y eso es responsabilidad de quienes nos gobiernan. Dijiste dos palabras que creo que son importantes para focalizar, ¿no? Prevención, por una parte, y el sistema penitenciario, por otra, que es, o sea, tiene que reformarse de una manera, digo, bastante profunda, ¿no? Bastante profunda. Sí, totalmente. A ver, imaginemos algo. Nosotros tenemos ante un delito la pérdida de un derecho. Siempre ante un delito perdemos un derecho. Ahora, si mañana vamos y miramos por una mirilla el sistema carcelario de la Argentina, se violan absolutamente todos los derechos, todos los derechos. No hay cuidado de los presos, cuando uno sale y pide mejores condiciones carcelarias, la propia sociedad es la que te dice, no, ¿por qué yo tengo que pagar con impuestos las mejores condiciones de alguien que delinquió? Sí, momento, estamos de acuerdo, pero la finalidad constitucional es reinsertar a la persona, no castigarla, ¿eh? Nos guste o no nos guste, es eso, y eso es lo que nos rige hoy en el Estado de Derecho argentino, para lo cual el sistema penitenciario depende del Poder Ejecutivo, no del Poder Judicial. Ahora, el artículo 18 de la Constitución lo que te dice en el último párrafo es que el juez que someta a un detenido a prácticas carcelarias que vulneren su derecho, lo hará responsable por esos actos. Yo me explico, ¿qué juez va a firmar una sentencia a un delincuente primario para ir a cumplir una pena en un sistema penitenciario deficiente cuando se le violan más derechos y nosotros, los abogados, pasamos a ser los malos cuando decimos, señor juez, a mi cliente no le respetaron los derechos de la prisión, donde usted lo mandó, y solamente la libertad de tránsito, no otro derecho? Entonces, el juez, mediante ese artículo 18 de la Constitución Nacional, cumpliendo con la norma, te va a decir, sí, la alternativa es que vaya a cumplir la pena a su casa. Entonces, claro, lo dejamos libre. Entonces, hay un montón de situaciones que se confunden dentro de la sociedad donde tenemos que entender que el preso tiene que reinsertarse. Si trabaja dentro de un penal, hay que pagarle, porque está trabajando, no existe la esclavitud. Si pierde el derecho a la libertad de tránsito, solamente pierde ese derecho, no otro. Para lo cual, si nosotros como sociedad queremos que un detenido cumpla la pena como la tiene que cumplir, de 8, 10, 12 o 25 años, le tenemos que garantizar el artículo 18 de la Constitución. Para eso está, nos guste o no nos guste, es eso. Ahora, cuando nosotros nos ponemos en inquisidores y le queremos arrancar la cabeza a todo el mundo porque delinque, no, primero, no vamos a terminar con la delincuencia. Lamentablemente, me gustaría que sí, me gustaría decir que sí, pero no va a pasar. Pero peor aún, si nos ponemos en inquisidores y en verdugos de esas personas que en verdad tendrían que estar cumpliendo una pena completa dentro de prisión. Pero como eso no se da, los tenemos en la calle. Depende de la política, todo depende de la política y fíjate la situación política que estamos viviendo hoy por hoy, ¿no? Y vos sabés que me acuerdo de algo, Osvaldo, que quiero compartir con vos. En un momento un jurista docente mío, cuando era estudiante, dijo una frase que me quedó grabada para toda la vida. Justamente relacionado con esto, una ley no modifica una costumbre, ¿no? Y justamente estabas hablando de esto, relacionado con esto, ¿no? Por una parte la ley, por otra parte la costumbre, ¿no es cierto? Igual hay una fusión, porque la costumbre es fuente del derecho. Ahora, ¿qué costumbres vamos a asumir como una potencial ley de comportamiento? Bueno, veremos. Porque si nosotros tomamos como diciendo, bueno, yo hago esto porque hay otros que lo hacen y no tienen ningún tipo de pena. No, momento, van a tener
la pena. Lo que no va a modificar es una ley vigente, una costumbre. Pero ojo con la costumbre, porque cuando la costumbre pasa a tener más protagonismo que la propia ley, cuando yo hago mi propia ley dentro de mi casa y no me importa la ley vigente que me rige en verdad, que es esa la que tiene peso, ahí estamos en un problema. Porque vos, Jorge, vas a crear tu propia ley, yo voy a crear mi propia ley y esto se va a convertir en el estado de naturaleza humana de la que hablaba Hobbes, donde gana el más fuerte contra el más débil. Y eso no puede estar pasando. Tal cual, tal cual. Y este concepto que dijiste vale para los dos temas, ¿no? El tema de las costumbres. O sea, por una parte a lo que es Cristina Fernández y por otra parte a este tema que tratamos también, vinculado a la reforma del Código Penal, ¿no? Para los dos cabe, mirá vos. Exactamente, lo confluyen porque está todo articulado. No podemos pensar la ley como artículos aislados ni códigos aislados donde se aplican en un caso concreto. Sí, se van a aplicar en un caso concreto porque tenemos un sistema jurídico casuístico. Casuístico significa el análisis del caso por caso, pero no podemos crear nuestra propia ley pasando por arriba de algo que ya nos rige. Ojo con eso, porque si no vulneramos lo mismo que el día de mañana vamos a tratar de defender, cuando nos toque o no nos toque, pero siempre estamos bajo el mismo manto y la tutela jurídica que emerge del poder legislativo y se aplica dentro del poder judicial. Y eso no hay discusión. Si queremos un Estado serio y dentro del marco de la ley, señores, cumplamos la ley y asumamos nuestra propia ignorancia en el propio desconocimiento para ir a buscar profundizar ese conocimiento del cual carecemos. Entonces, como decía algún autor, la mejor posición que uno puede tener dentro de la sociedad para adoptar más conocimiento es ponerse en la posición de ignorante. Cuando tenemos la posición de sabelotodo, como hay muchos fervorosos que van y piensan que aquellos que hacen ley y generan una sentencia que nos puede gustar o no son mafiosos, estamos en un problema. Cerraste vos, Osvaldo. Gracias por este rato. Con ese concepto cerraste. Muchas gracias. A vos, Jorge, y a toda tu producción. Bien, estábamos comunicados entonces con Osvaldo Egui, pensando un poco de temas sensibles, ¿no? Que algunos no llegan directamente, como es el caso de Cristina Fernández, que afecta a la sociedad, lógicamente, y después algo que quedó en lo discursivo por lo pronto hasta hoy, que es la reforma del Código Penal y todos los puntos que explicaba Osvaldo Egui que habría que articular para que esto se cristalice. Pausa. ¿Sabías que en Ezeiza podés recibir atención médica a través de tu celular? ¿Cómo? Muy fácil. Descarga la aplicación Ezeiza Segura y seguí los pasos para registrarte. Después ingresá al botón de salud y luego a telemedicina. Ya está, realizás una videollamada en la que un médico te va a escuchar, realizar un diagnóstico y recetar un medicamento en caso de ser necesario. De esta forma, en pocos minutos y sin necesidad de esperar, vas a recibir la atención que necesitas. El Sindicato de Empleados de Comercio de Almirante Brown, Presidente Perón y San Vicente está presente siempre con servicios, asesoramiento gremial, asistencia médica en los consultorios de nuestra obra social OSECAT, farmacia sindical, capacitación, consultoría familiar, campo deportivo propio, entrega de útiles escolares, plan materno-infantil y mucho más. Afiliate y sumate a este gran equipo. Juntos somos más. Soy Ramírez María y pertenezco a la Policía de San Vicente. Siendo policía, todos los días son diferentes, porque te enfrentás a nuevos desafíos. Te brinda oportunidades para tu crecimiento personal y profesional a través de capacitaciones. Y ayudás a mantener el orden y la seguridad en la sociedad. Te invito a que te unas ingresando a la página web del Ministerio de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires. Bien, punto. Hasta acá llegamos. Gracias por habernos acompañado. Nos reencontramos dentro de 7 días. Chau, hasta la semana próxima.